Hermano, estamos viendo cómo es que sucedió el exilio tanto a Asiria cuando fueron dispersados las tribus del norte y a Babilonia cuando fueron dispersadas las tribus del sur. A ese exilio de Babilonia vimos cómo se había dividido en tribus del norte y del sur y cómo habían profetas. Ya habíamos visto a Joel, vimos a Isaías, a Miqueas y ahora estábamos viendo a Judith. Y cómo Ahior, el general de todos los amonitas, le respondió a Holofernes, el rey, el capitán del ejército enemigo que está acechando a esa ciudad de Jerusalén, en donde está preguntando cómo es ese ejército, cómo es esa ciudad, quién es su rey y cómo ese pueblo no se había comportado como los demás pueblos. Y mira, hermano, lo que le contestó Ahior ahí en el capítulo 5, versículo 5 de Judith, que proclamamos en la predicación pasada, donde dice que ese Ahior era el general de todos los amonitas. Le respondió y le dice: escucha, Señor, que te diré la verdad sobre ese pueblo que habita esta montaña junto a la que te encuentras. Y hermano, él da un magnífico recuento del origen de Israel y de las maravillas que Dios hacía a favor de ellos. Si el pueblo estaba con Dios, le decía, y eso está, hermano, en Judith capítulo 5, versículos 6 al 19. Mira la respuesta, hermano, que Ahior le dice a ese capitán Holofernes acerca de ese pueblo de Israel. Y eso es lo que te quiero proclamar el día de hoy. Judith capítulo 5, versículo 6, hermano, estamos viendo cuáles son los profetas que le hablaron a las tribus del sur. Estamos viendo a Judith, estamos viendo en este momento cómo Nabucodonosor con Holofernes van a querer destruir a Jerusalén, lo están sitiando. Y Holofernes le hace una pregunta a Ahior, el rey de los amonitas, y pregunta acerca de Jerusalén, y él responde de esta manera, de que si Jerusalén estaba con Dios, esto es lo que el Padre hacía con ellos. Este pueblo desciende de los caldeos. Habitaron primero Mesopotamia, pero no quisieron seguir a los dioses de sus padres, que vivían en Caldea. Se apartaron del culto de sus padres y adoraron al Dios del cielo, al Dios que habían reconocido. Por esto sus padres los despidieron de la presencia de sus dioses y se refugiaron en Mesopotamia, donde permanecieron largo tiempo. Pero su Dios les aconsejó salir de su casa y marchar a la tierra de Canaán. Se establecieron en ella y adquirieron oro, plata y gran cantidad de ganado. Después bajaron a Egipto, porque el hambre se extendió en Canaán, y permanecieron ahí mientras tuvieron alimentos. Ahí el pueblo aumentó mucho, de modo que ya no podía contarse. El rey de Egipto los obligó a trabajar haciendo ladrillos. Los oprimió y los redujo a la condición de esclavos. Clamaron a su Dios, que castigó la tierra de Egipto con plagas incurables. Entonces los egipcios los mandaron lejos de ellos. Dios secó el mar Rojo para que pasaran, y los condujo hasta el Sinaí y Cades Barnea. Echaron a todos los habitantes del desierto. Luego habitaron el país de los amorreos y acabaron por la fuerza con todos los Gebonitas. Pasaron el Jordán, ocuparon toda la montaña y despidieron al cananeo, al fereceo, al jebuseo, a los siquemitas, a todos los girgaseos, y permanecieron ahí mucho tiempo. Mientras no ofendieron a su Dios, vivieron felices.
porque estaba con ellos un Dios que odia el mal. Pero cuando se apartaron del camino que les había trazado, fueron exterminados en numerosos desastres y desterrados a otros países. El templo de su Dios fue arrasado y sus ciudades tomadas por los enemigos. Pero ahora, cuando volvieron a su Dios, regresaron de los diversos lugares en que se encontraban. Se posesionaron de Jerusalén, donde está su santuario, y habitaron la región montañosa que había quedado desierta. Palabra de Dios. Mira, hermano, qué maravilloso texto. Agior da el mejor y más sabio consejo de guerra a Holofernes. Mira qué consejo, hermano, ahí en Judith 5:20. Y dice: así pues, poderoso Señor, informémonos para saber si este pueblo se ha portado mal y si han pecado contra su Dios. Si la cosa es así, subamos y ataquémoslos. Pero si no hay maldad en esa gente, Holofernes, déjalos y vuélvete. No sea que su Dios los proteja con su escudo y toda la tierra sea testigo de nuestra derrota. Palabra de Dios, te alabamos. Mira, hermano, pero los que escuchaban no creyeron a Agior, hermano. Estos personajes, hermano, con Holofernes, esos babilonios, no creyeron a Agior y hasta pensaron en apalear a Agior. Recuerda, hermano, que Agior era el rey de los amonitas. Y eso es lo que dice en el versículo 22 de Judith 5:22. Dice así: cuando Agior terminó de hablar, el pueblo reunido en torno a la tienda comenzó a criticar. Los magnates de Holofernes y los habitantes de la costa de Moab hablaron de apalearlo. No tememos a los hijos de Israel, gritaban. Es un pueblo sin fuerza que no está preparado para una lucha dura. Subamos, señor Holofernes, que serán un botín para tu ejército. Mira, hermano, cómo Holofernes no hizo caso a Agior. Observa que Nabucodonosor era el rey de Babilonia y es considerado como Dios, hermano. Mira cómo Nabucodonosor era el rey de Babilonia y era considerado como un Dios. Y eso está en Judith capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y la palabra de Dios dice así: calmado el alboroto de la asamblea, Holofernes, jefe supremo del ejército de Asiria, dijo a Agior y a los moabitas delante de los pueblos extranjeros: ¿quién eres tú, Agior, y quiénes ustedes que se dejaron sobornar por Israel y que hoy se permiten profetizar contra nosotros? ¿Por qué nos aconsejan que no luchemos contra Israel, diciendo que Dios los protegerá con su escudo? ¿Qué otros dioses hay fuera de Nabucodonosor? Él nos dará fuerza y los exterminará de la faz de la tierra, sin que su Dios pueda librarlos. Palabra de Dios, te alabamos. Mira, hermano, qué maravillosa es la palabra de Dios. Como Judith, esa profetisa, le va hablando a esas tribus del sur. Y hoy quisiera, hermano, que para terminar la predicación siguieras ahí en el libro de Judith, capítulo 6, versículo 3 al 4 en adelante.
Y la palabra de Dios dice así, recuerda hermano que estamos viendo cómo ese reino de Jerusalén está siendo asediado por el rey Nabucodonosor, que era considerado como un dios. Y la palabra de Dios dice así: nosotros sus siervos venceremos a los israelitas de una vez y no resistirán el empuje de nuestra caballería. Los quemaremos sin distinción. Su sangre chorreará por sus montañas y sus llanuras se convertirán en cementerios. No se mantendrán en pie ante nosotros, pues serán totalmente destruidos, dice el rey Nabucodonosor, señor de toda la tierra. Él lo dijo y todas sus palabras se cumplirán. Holofernes mandó a los hombres de su tienda que tomaran a Agior, lo llevaran a Betulia y lo entregaran a los israelitas. Los asirios llegaron a la base del cerro, ataron a Agior, dejándolo tendido al pie del cerro, y volvieron donde su señor. Los israelitas bajaron, se acercaron a él, lo desataron y lo llevaron a Betulia, presentándolo a los jefes de la ciudad. Agior les dio a conocer lo de la asamblea de Holofernes, lo que dijo delante de todos los jefes de los asirios y las amenazas de Holofernes contra Israel. Entonces el pueblo se arrodilló y adoró a Dios clamando: Señor, Dios del cielo, mira su soberbia y ten piedad de tu humilde pueblo. Vuelve hoy tu rostro a los que te están consagrados. Desanimados, clamaron los israelitas al Señor, su Dios, al ver que los rodeaban sus enemigos sin que pudieran escapar. 34 días estuvieron cercados por el ejército asirio, infantes, carros y jinetes. A los habitantes de Betulia se les acabaron las reservas de agua. Los pozos se agotaron y tuvieron que racionarla. Los niños, las mujeres y los adolescentes desfallecían de sed y caían en las calles de la ciudad. Entonces todos, hombres, mujeres, jóvenes y niños, acudieron en tropel a Osías y dijeron a una voz: que Dios sea juez entre ti y nosotros, porque tú eres el causante de estas desgracias, al no querer tratar de paz con los asirios. No hay quien nos pueda socorrer ahora. Dios nos ha abandonado en manos de los asirios para morir de sed y de miseria. Convoca pues ahora a todos los que están en la ciudad y entreguémonos voluntariamente al ejército de Holofernes. Porque es preferible vivir cautivos y bendecir al Señor que ver expirar ante nuestros ojos a nuestras esposas y niños. Te exigimos por el cielo y la tierra, por nuestro Señor y Dios de nuestros padres, que nos castiga por nuestros pecados y los de ellos, que tomes esta resolución hoy mismo. Toda la asamblea se conmovió profundamente y clamó a Yahvé, su Dios, a grandes voces. Osías, hijo de Moqueas, uno de los jefes de la ciudad, se levantó y dijo: tengan confianza, hermanos míos, y esperemos durante 5 días la misericordia del Señor. Quizás se apiade de nosotros y no nos abandone hasta el fin. Pero si pasado ese plazo no llega ningún socorro, haremos lo que pidieron. Luego despidió al pueblo y cada uno se fue a su lugar. Fueron a las murallas y torres de la ciudad y mandaron a las mujeres y a los niños a sus casas. Pero en la ciudad había un gran abatimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira, hermano, con esas enseñanzas, con esa oración de ese pueblo, sigue meditando el rosario con María Santísima. Amén, aleluya. Mira ese panorama, hermano, y medita las Escrituras al lado de María Santísima. Y con ese pueblo de Israel que está siendo rodeado y asediado por los asirios. Que el Señor te bendiga. Amén, aleluya.